Amigos míos, les traigo un video de lujo, señores. De los videos que me gusta hacer a mí, un retrato de otra época, un retrato de esos cubanos de verdad que son parte del ADN nacional. Una entrevista de William Navarrete al ex prisionero político plantado Ángel de Fana. Oye, esto es una... Mira, olvídate de Netflix. Olvídate de las películas del sábado, Misión Imposible. No. Tú quieres ver de verdad una historia hermosa, preciosa. Vamos allá. Voy a ir directo, fragmentos de la entrevista y vamos a adentrarnos en la vida de este hombre que es maravillosa. Dice, ¿dónde naciste y cuáles son tus orígenes familiares? Nací en 1939 en la calzada de 10 de octubre, exactamente en un solar de la esquina de Toyo, barrio de Jesús del Monte, pero luego la familia se mudó para la calle Mangos, mucho más cerca de la iglesia que daba nombre al barrio. Era un barrio popular y mi extracción social fue humilde. Mi padre, Manuel de Fana Valdés, era zapatero, nacido en Cuba y de ascendencia cubana también. Tenía la responsabilidad de educar y alimentar a 9 hijos, cuanto más que mi madre, Blanca Serrano Ceballos, natural de Pedro Betancourt en la provincia de Matanzas. Ella era ama de casa y, ocasionalmente, despalilladora de tabaco en la fábrica La Corona. Las despalilladoras tenían la función de quitarle el nervio a las hojas de tabaco para que luego fuese enrollada durante la fabricación de los puros. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera formación? Estudié primero en la escuela pública número 87, República de Guatemala, cita en la misma calzada de Luyanó. La enseñanza era muy buena y nos llevaban a actividades fuera del centro. Recuerdo perfectamente cuando en 1951 trajeron los restos de José Joaquín Palma, escritor cubano que había sido el autor del himno nacional de Guatemala, fallecido décadas atrás en 1911 en ese país centroamericano, para depositarlo en el Capitolio Nacional. A todos los alumnos de mi escuela nos llevaron para que participáramos en aquel homenaje. Los estudios secundarios los cursé en la superior número 8 Enrique José Barona, que quedaba frente al Instituto de la Víbora, en las calles Carmen y Párraga. No estudié bachillerato, pues tuve que ponerme a trabajar, pero obtuve una beca de la Habana Business Academy que tenía una sucursal en la calzada de 10 de octubre para estudiar inglés, taquigrafía, mecanografía y contabilidad por las noches. Me dices que tuviste que ponerte a trabajar muy joven. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En 1957 yo había postulado para trabajar en el Banco Franco-Cubano. Tenía 18 años y fui aprobado. Pero acababa de ocurrir el ataque al Palacio Presidencial y todo se paralizó. No podía esperar y como mi padre trabajaba en una fábrica de calzado que se llamaba Midnight Shoes, propiedad de Germán Lamazares, que surtía a grandes almacenes como El Encanto, Flogar, La Moda, La Época, etc., me recomendaron para que trabajara en las oficinas, pues estaban buscando a alguien. Así fue como entré en aquella fábrica que se encontraba a unos metros de la Vía Blanca, en lo que se llamaba el barrio obrero. Al principio era el ayudante de José María Sales, un catalán que era el viajante de la empresa, pero cuando él se fue me quedé como jefe, con secretaria y todo. Era una época convulsa en Cuba, pues se estaba gestando el movimiento antibatistiano. ¿Tuviste algo que ver con estas luchas? En mi familia nadie participó en las gestas revolucionarias, excepto durante el machadato en que mi padre estuvo preso 6 meses en el Castillo del Príncipe, en La Habana, por haber estado implicado en el movimiento sindicalista. Esto no impidió de que se diera cuenta de que castrismo y comunismo eran la misma cosa desde enero de 1959. ¿Cómo viviste los primeros años posteriores al 1 de enero de 1959? En aquel momento, Lamazares había comprado un local en la calle Industria y San José detrás del Capitolio, que funcionaba como peletería, administrado por el catalán que había sido anteriormente mi jefe en la oficina. Aunque hubiera podido quedarme en la fábrica, decidí irme para aquella peletería en la que tenía un sueldo
fabuloso 300 pesos mensuales. Recuerden que el dólar en aquel momento estaba 1 por 1, ¿ok? 300 dólares mensuales, que en Cuba representaban entonces una situación holgada. Pero en 1961 la fábrica fue confiscada. En esa época militabas ya contra el régimen castrista, ¿eh? En 1960 integré el movimiento demócrata martiano, cuyo jefe era Bernardo Corrales, ex capitán del ejército rebelde durante las luchas clandestinas en la ciudad de La Habana. Me incorporé como miembro de la Brigada de Acción y Sabotajes, pues en cuanto le dieron aquel famoso mitin de repudio a Luis Conte Agüero en el seno mismo de la universidad, me di cuenta de que había que hacer algo contra el régimen. En el movimiento demócrata martiano me introdujo Armando Ardavín, que vivía en mi propio barrio. Mi función era repartir propaganda contra el régimen y poner explosivos en diferentes lugares, evitando herir o matar a las personas que pudieran encontrarse in situ. Así, por ejemplo, puse un petardo en el baño del Club San Carlos en una ocasión en que estaba cantando Tito Gómez acompañado por la orquesta Riverside. También puse otra en el Hotel Riviera, cuando estaban sentados en el lobby del hotel unos cuantos oficiales del ejército rebelde. Ya a fines de 1961 habían caído presos varios miembros del movimiento demócrata martiano y habían fusilado a Bernardo Corrales a fines de aquel mismo año. Por eso me nombran secretario de Finanzas, de modo que entré en el ejecutivo del movimiento. Fue entonces que te detuvieron y enjuiciaron. En mayo de 1962, el Grupo de Acción y Sabotaje de San Miguel del Padrón tenía por misión desarmar a la mayor cantidad posible de milicianos con el objetivo de requisar las armas para enviárselas a los alzados que operaban en la zona de Güines y también en las montañas del Escambray. Yo ocupaba ya el puesto de coordinador nacional del movimiento, en el lugar de Manolito Arias, que acababa de asilarse en la Embajada de Uruguay. La acción por la que me detienen tuvo lugar en la Quinta La Balear, en donde había que desarmar a 2 milicianos que cuidaban el sitio. Sucedió que los milicianos que cuidaban el lugar se resistieron y hubo un cruce de disparos. Felipe Hernández, que era de nuestro grupo de acción, recibió un balazo en el cuello y Gustavo Bencomo, otro de los compañeros, en el brazo. También participaron en esa acción Ramón Navas y Roberto Hernández, llamado El Bolo. En el bando contrario, Aneiro Subirá, uno de los milicianos revolucionarios, resultó muerto. Esto sí era guapería de verdad, ¿ves? ¿Estás oyendo? Por eso comparto contigo estos testimonios. Seguimos. Los heridos nuestros se refugiaron en la casa de Miguel Cantón, otro de los integrantes del movimiento que vivía en La Víbora. En aquel momento en que sucede todo eso, alguien me avisa y me pide que consiga a un médico que pueda curar a los heridos. Esa misma madrugada lo conseguí y lo llevé hasta la casa de Cantón. Recuerdo que cuando regresé a la mía por la mañana, ya la noticia de la muerte de Aneiro Subirá circulaba por las ondas de Radio Reloj y había sido publicada en las páginas del periódico Hoy. ¿Cómo descubren tu participación en las acciones? Nuestro movimiento había sido infiltrado por un actor llamado Carlos Moctezuma, conocido más tarde por su personaje de Ñico Rutina en la televisión cubana. La participación de este individuo como chivato a la paga del G2, entonces la seguridad del Estado cubano, quedó manifiesta cuando 2 décadas después recibió honores y condecoraciones oficiales por su labor de topo. Resultó que él había visto a los heridos y a todos los que, como yo, habían pasado por la casa de Cantón. El caso fue que al día siguiente llegaron los del G2 y capturaron a los heridos y acompañantes que se encontraban en ese momento en la vivienda. A todos les hicieron un juicio expeditivo y el gobierno, para despistar sobre la labor del chivato, hizo creer públicamente que el éxito de la operación se había debido a la actuación del CDR de la cuadra. A todos
los condenaron a 30 años. Es decir, a Felipe Hernández, Ramón Navas, Gustavo Bencomo y a Miguel Cantón. A los padres y hermanas de este último los condenaron a 9 años de prisión. También fue condenado Esteban Ferreiro, solo por estar junto a uno de los participantes en el momento de la detención. ¿A ti no te detuvieron entonces? Yo no estaba en la casa con los heridos en el momento en que fueron detenidos, de modo que no podían probar mi participación directa, además de que ninguno de los compañeros delató a los restantes del grupo. Pero resultó que poco después, en agosto de 1962, me casé en la iglesia del Carmen de la calle Infanta con Carmen Miranda, la sobrina del que había sido dueño de la fábrica, a quien solo le quedaba entonces la peletería en la que yo trabajaba. Al salir del altar, en la puerta de la misma iglesia, me encontré al tal Carlos Moctezuma, pues él, junto a otros artistas de la antigua CMQ, habían querido entrar en el movimiento demócrata martiano para ayudar. En realidad, estaban allí para vigilar e informar, cosa que no sabíamos entonces. Un mes después, el 10 de septiembre de ese mismo año, cuando ya vivía en Lawton, me encontraba en la peletería trabajando y se presentaron 2 agentes del G2 que me pidieron que los acompañara. Me llevaron caminando hasta la calle San Rafael, en donde nos esperaba un auto de civil. Entonces, me piden que monte con ellos y me conducen a la sede de la Seguridad del Estado en la Quinta Avenida y la calle 14 del reparto Miramar. Yo escondía una pistola en la peletería y, enterado de mi detención, Israel Ibáñez, otro compañero, fue a recogerla. Estando en la peletería buscando la pistola, se presentaron los esbirros del G2. Ibáñez logra esconderse y permanece encerrado en el local hasta por la noche. Pero cuando logra salir, se le ocurrió regresar para buscar los libros de finanzas, y es allí cuando vuelven a aparecerse los del G2 y lo capturan también. ¿Qué sucede entonces en la sede del G2? Me someten a interrogatorios y solo admito que me ocupaba de las finanzas. A los 7 días de estar detenido, me ponen una capucha, me montan en un jeep y me trasladan a un sitio que, calculando por la trayectoria, debía de hallarse a 1 hora en auto de La Habana. A ese sitio le llamamos, los que estuvimos presos allí, Las Cabañitas, pero hasta el día de hoy nadie ha podido determinar su localización exacta. Allí me pusieron en una celda que parecía haber sido una caballeriza, sin cama ni nada. Para cada interrogatorio me ponían la capucha y me conducían desnudo por una escalera de caracol hasta una oficina. Durante los interrogatorios hicieron todo lo posible por vincularme al movimiento y causa de los detenidos del 30 de agosto de 1962, un levantamiento abortado en el que participaron militares y civiles en toda la isla, y algunos de los cuales habían sido fusilados ya. El caso es que cuando me juzgan a mí, había un contexto internacional en el que la opinión pública comenzaba a ser muy desfavorable al castrismo por los muchos fusilamientos que ya habían efectuado. De modo que, en septiembre de ese año, deciden pararlos. ¿En qué momento te juzgan y cómo se desarrollaron los hechos? De mi causa formaban parte Frank Quesada e Israel Ibáñez. Nos condujeron a la cabaña y nos procesaron junto a detenidos de otras 2 causas. En el caso de la nuestra, nunca tuvimos la petición fiscal, o sea, el documento obligatorio en que se formaliza la acusación. Esto sucedió en abril de 1963, es decir, 7 meses después de mi arresto. Cuando salimos del juicio, con una cuchilla de afeitar que tenía escondida, Frank Quesada, que había quedado pendiente de fusilamiento, intenta cortarse las venas. Iba delante de nosotros cuando lo hizo. Lo llevan entonces a la enfermería para curarlo, y a Israel y a mí
Nos ponen entonces en las galeras especiales. En ese momento tenía lugar también el juicio contra Julio Hernández Rojo, del Directorio Revolucionario Estudiantil. Cuando termina, colocan a todos los acusados en las galeras, en donde de noche rezamos el rosario. Como Hernández Rojo tenía fuertes influencias en el extranjero, hubo grandes mediaciones para que no lo fusilaran. Y es por eso que aquel día no hubo ningún condenado a fusilamiento. Esa misma noche a mí y a Israel nos sacaron y nos llevaron a lo que se llamaba el botiquín, al final del patio, en donde estaba la oficina del director del penal. Fue él quien nos entregó en ese momento la sentencia de ambos, 20 años de cárcel. En el caso de la mía, me acusaban de ser el autor intelectual del asesinato del miliciano de la Quinta La Balear y de poseer explosivos. Dos acusaciones falsas, por supuesto. Recuerdo que cuando me conducían de regreso a la galera, un guardia me interpeló para decirme que le diera gracias a la revolución por haber sido tan generosa y por no haberme fusilado. Entonces le respondí: a la revolución no tengo nada que agradecer, sino a Dios. Y en ese justo instante me dio un planazo. Vivimos meses en las galeras de la cabaña y éramos más numerosos que el espacio del que disponíamos para acostarnos en el suelo, razón por la cual teníamos que turnarnos para dormir. Comienza entonces para ti el largo periodo de 20 años de prisión en las mazmorras del castrismo. 20 largos años en que estuve en unas 6 prisiones: La Cabaña, Isla de Pinos, Guanajay, el Combinado del Este, que inauguré, por decirlo de algún modo, Boniato y Boniatico. En julio de 1963 me condujeron al antiguo presidio modelo de Isla de Pinos, una prisión que tenía 4 edificios circulares con un panóptico en el medio de cada uno. Allí vivíamos unos 5.000 presos. ¿Saben la cuenta, señores? Que casi el doble de lo que fue el ejército rebelde en su momento de máximo esplendor, que no superó los 3.000 hombres. Solo en la cabaña tuve una vez la visita directa de mi esposa, porque después, en la prisión de Isla de Pinos, nos pusieron una doble reja entre nosotros y nuestros visitantes. Como nos negamos a aceptar las visitas en esas condiciones, mi esposa no pudo seguir visitándome. Fue entonces que, a cambio de quitarnos las rejas, inventaron el plan de trabajo forzado. Mi esposa me escribía entonces para que aceptara la rehabilitación, o sea, ir a trabajar a cambio de un aligeramiento de las condiciones de detención. Entonces, yo solo le contestaba por telegrama pidiéndole el divorcio, cosa que terminó aceptando. Los 3 primeros plantados del presidio político bajo el castrismo que se negaron a formar parte de estos trabajos forzados fueron Alfredo Izaguirre Rivas, Emilio Adolfo Rivero Caro y Onirio Nerín Sánchez. Por oponerse, los llevaban a un sitio llamado La Mojonera, repleto de aguas albañales y excrementos, en donde los metían y les caían a golpes. Cuando en 1966 cierran la cárcel de Isla de Pinos, entonces me llevaron de vuelta a la cabaña. Me imagino que contar 20 años de prisión con todos los atropellos y las humillaciones no solo es tarea difícil, sino casi imposible de delimitar en el tiempo. En efecto, hay hechos puntuales que uno recuerda y puede precisar, pero otros forman parte de una amalgama de sensaciones y recuerdos. En Isla de Pinos, por ejemplo, la vida carcelaria se organizó de diferentes modos, gracias a las visitas, a veces esporádicas y, en muchas ocasiones, denegadas, lográbamos conseguir el papel para hacer un periódico interno con las noticias más relevantes. A ese periodiquito le llamamos el Pony Express. Hay que decir
que entre los presos había gente de diferentes profesiones y oficios, excelentes técnicos, personas instruidas, capaces de fabricar pieza a pieza un radioreceptor, gracias al cual captábamos la voz de las Américas. Y luego los encargados de redactar, yo en una época fui uno de ellos, hacer un resumen para que las noticias pudieran circular entre los restantes presos. En el Combinado del Este, a partir de 1977, los presos lograron introducir clandestinamente una pequeña radio y reconstruir la red del Pony Express. Quienes conocían lenguas extranjeras como Miguel Sales y Eleno Oviedo escuchaban las noticias, y luego otros como Ernesto Díaz, que tenía muy buena caligrafía, o yo, las transcribíamos y copiábamos. El periódico circulaba diariamente y llegaba a todas las celdas del presidio político. El sistema siguió funcionando incluso después de 1980, cuando la mayoría de los plantados fuimos trasladados a la prisión de Boniato. Cuando nos sacaron de Isla de Pinos, los del grupo nuestro dijimos que no pensábamos trabajar nunca más y que no aceptábamos la disciplina. Por ejemplo, en 1967, estando ya en la cabaña de vuelta, decidieron cambiar los uniformes amarillos de presos políticos que llevábamos por los azules de los presos comunes o rehabilitados. Como un grupo bastante nutrido nos negamos a llevar el uniforme azul, nos dejaron durante años en ropa interior solamente. Aún así, en todas partes no sucedía lo mismo. Sabíamos que en la prisión 5 y medio en Pinar del Río ni siquiera los dejaron en calzoncillos, sino completamente desnudos. Y que en el Castillo del Príncipe utilizaban ayudocas profesionales para forzarlos a ponerse el uniforme de los comunes, y cuando lograban ponérselos, los presos se los quitaban de nuevo. Hay que saber que nada de esto sucedía con regularidad. Hubo ocasiones en que las visitas mensuales duraban 2 horas. En otras no las autorizaban y solo podías recibir paquetes postales. Pero hubo momentos en que pasábamos hasta un año sin visitas ni correspondencia. Aunque los presos políticos no convivíamos con los comunes, nos comunicábamos con ellos a través de las ventanas, porque eran los comunes quienes hacían la limpieza de nuestros pabellones y quienes nos traían la comida. Nosotros les pagábamos diferentes servicios con cigarrillos, pues en la cárcel los cigarrillos eran la única moneda de cambio. Entraste a la cárcel con 23 años y saliste a los 44. ¿En qué condiciones se produjo tu excarcelación? Yo cumplí la condena de 20 años, a la que se le sumaron 7 meses. En 1978, tras negociaciones con el gobierno cubano, las autoridades de Estados Unidos y activistas de Miami lograron el indulto de unos 3.600 presos políticos. Los compañeros de mi grupo y yo nos negamos a aceptar aquel indulto. Cuando el 10 de septiembre de 1982 se cumplieron los 20 años de mi encarcelamiento, me encontraba en la prisión de Boniato, en la provincia de Oriente. Un oficial vino a la celda para preguntarme si finalmente aceptaba trabajar, con lo cual mi respuesta fue la negativa de siempre. En ese momento, varios recondenados se declararon en huelga de hambre y se los llevaron a celdas de aislamiento sin comida ni agua. Pero en el plano internacional se tenía noticias del escándalo por lo ocurrido con los presos políticos de Irlanda del Norte, que habían fallecido en prisión, y a Fidel Castro no le convenía que un hecho similar ocurriera en Cuba en ese momento. De modo que finalmente los excarcelaron con la condición de que tenían que salir inmediatamente de la isla. ¿Puedes describirnos el día exacto de tu excarcelación? Lo recuerdo perfectamente. Me llevaron a la dirección del penal de Boniatico para entrevistarme con un capitán de La Habana apellidado Morel. Conmigo estaba Raúl del Valle. El tal Morel
Nos puso como condición que al salir teníamos que, una vez en La Habana y cada vez que cambiáramos de municipio, ir a reportarnos a las diferentes estaciones de policía de cada municipalidad. No aceptamos aquella condición y nos negamos a firmar el documento en cuestión, de modo que no le quedó más remedio que sacarnos ese mismo día sin firmar aquel papel. Entonces, unos guardias nos condujeron a la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba para que nos las arregláramos como pudiéramos. Como es lógico, no avisaron a nuestros familiares, de modo que nadie nos estaba esperando en ninguna parte. Allí nos dejaron. Mis oídos estaban tan poco acostumbrados a los ruidos de la calle y a las voces de la gente común y corriente que al principio no entendía nada de lo que me decían ni lo que anunciaban por los altavoces. Raúl del Valle tenía algo de dinero gracias al depósito que hacían los familiares, pero el mío tuvo que pagarlo un militar porque como no había tenido visitas en mucho tiempo, en mi cuenta no tenía un céntimo. Entonces fuimos a un kiosco donde vendían cervezas y croquetas, pero la condición para comprar la cerveza era que había que acompañarla con algo de comer. Una de las dependientes del kiosco se dio cuenta de que acabábamos de salir de la cárcel y le dijo a la que se negaba a vendernos la cerveza sin las croquetas que nos diera 2 croquetas. Imagínate que cuando fuimos al estanquillo a comprar cigarrillos, yo no conocía la moneda cubana en curso en el país, pues la de 20 años antes ya no existía. ¿Pudiste salir inmediatamente de Cuba? Un primo de Raúl del Valle fue quien avisó a mi familia, de modo que cuando llegué a la terminal de La Habana, mi hermana Margarita y su esposo fueron a buscarme en Sidecar. En ese momento mis padres estaban listos para viajar a Miami, a donde iban a visitar a mi hermana, cuyo esposo Roger Reyes también estaba preso y cumplía una condena de 20 años. Le dije a las autoridades que solo cuando mis padres regresaran me iría del país, de modo que esperé 2 meses a que ellos volvieran y pudimos salir todos, mis padres, una hermana, sus 3 hijos y yo, el 25 de julio de 1983 rumbo a Caracas. Por increíble que parezca, no tengo ningún recuerdo del momento de mi salida del país. Mi próximo recuerdo fue en el aeropuerto de Caracas cuando aterrizamos y en que uno de mis hermanos, junto a otros ex prisioneros políticos cubanos, vinieron a darme la bienvenida y cantaron el himno nacional cuando nos vieron salir por la puerta. ¿Qué haces en Venezuela? En un primer momento, apenas salido de la cárcel, tanto de Boniatico como de la isla, que también es una cárcel, me puse a trabajar por la libertad de Cuba, a denunciar los horrores del presidio político castrista y a trabajar para ayudar a otros presos. A Caracas vino a verme Uber Matos, quien me pidió que me uniera a su grupo, el Movimiento Cuba Independiente y Democrática. Nos habíamos conocido en la cabaña donde él también estuvo preso, pues cumplió, como yo, 20 años de cárcel entre 1959 y su excarcelación en 1979. Nos habíamos hecho muy buenos amigos. Uber Matos me propuso que trabajara para La Voz del Cid, la emisora de radio que él dirigía y cuya planta se encontraba en El Salvador, aunque eso nadie lo sabía entonces. Entonces empecé a trabajar en dicha emisora y estuve 2 veces por largos periodos en El Salvador atendiendo la planta. Fue durante mi estancia en Venezuela que obtuve el parol para entrar a Estados Unidos y como estaba en San Salvador, entonces viajé directamente desde allí a Miami. Amigos míos, un último fragmento, les voy a dejar la publicación en los comentarios, pero un último fragmento que me parece que ha sido una entrevista maravillosa. Le pregunta William Navarrete, ¿rehacer la vida cuando te han robado los mejores años? Es casi una hazaña. ¿Lo lograste? Esos criminales quisieron arruinarme toda la vida, pero no dejé que lo lograran. Los 20 años de cárcel que viví en Cuba me dieron más fuerza para combatir al castrismo. En una de las actividades en las que participé en la casa del preso, conocí a mi esposa, Rosa Prieto, cuyo padre, Pablo Prieto Castillo,
estaba encarcelado en Cuba por haberse alzado en el Escambray. Ella había venido a verme desde Nápoles, donde vivía entonces, para que yo le hablara de su padre. A las 2 semanas nos casamos y tuve 2 hijos con ella, que hoy en día ya son adultos. Y sinceramente a mí me encanta compartirles este testimonio, porque este hombre es de la generación de los mismos viejos que ahora están en Cuba, todos desbaratados, pero que esos viejos cuando joven fueron los que les cayeron arriba a estos muchachos, a la gente de su misma edad, y los metieron presos y les dieron palos y le hicieron mítines de repudio y se prestaron de chivatones y los pasearon por 7 cárceles. Y ahora estos cubanos, mira, como este señor, está en Estados Unidos con una vida maravillosa, con un testimonio maravilloso y siempre del lado correcto de la historia, su vida florecida, hermosa, y los que se quedaron en Cuba, los verdugos de este señor, muriéndose de hambre en Cuba, olvidados, repudiados, sentados en las esquinas, alcoholizados, para que tú veas que la historia pone a cada cual en el lugar que se merece. Y bueno, señor, hasta aquí. Este señor Ángel me representa. Le agradezco su entrevista y que deje su testimonio para la posteridad. De verdad que sí. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.